¿Quieres saber lo que es dormir junto a un hombre durante 40 años sabiendo que crió a un hijo que no era suyo? Pues yo lo sé. Y no hay noche en que la almohada no me cobre esa deuda. Hay gente que cree que lo peor es ser traicionada, pero yo aprendí que traicionar con el silencio puede ser aún más cruel. Me casé embarazada y oculté al verdadero padre. Lo hice para no morir de vergüenza, para no ver a mi madre derrumbarse y para no ser llamada perdida en boca de la gente de Pátzcuaro. En aquella época, en 1970, una mujer sola con barriga era una sentencia, y el miedo es algo que te come por dentro, ¿sabes? Creí que podía engañar al tiempo, que bastaba con cuidar bien del niño, ser buena esposa, buena madre, y el pasado se borraría. Pero el pasado es un animal terco, duerme en silencio, pero nunca muere. Hoy, con 76 años, miro hacia atrás y me pregunto, ¿qué es peor? ¿Vivir una mentira para proteger a quien se ama, o decir la verdad y perderlo todo? Esta es la historia de mi vida, y tal vez la de muchas mujeres que aprendieron demasiado pronto que el amor, a veces, viene mezclado con culpa. El silencio. Fue el silencio lo que primero anunció el fin de mi mundo. No un silencio de paz, como el que desciende sobre los campos de maíz de Pátzcuaro al atardecer, sino un silencio denso, pesado, que robaba el aire de nuestra pequeña sala y pegaba el polvo a los muebles como una mortaja. Esteban estaba sentado en su sillón de siempre, el que tenía la marca de su cuerpo hundida en el cuero gastado, sosteniendo un sobre blanco. Era un papel inofensivo, pero contenía el veneno de 44 años de una mentira que alimenté con mi propia sangre. José Luis, nuestro hijo, el hijo que Esteban creía que era nuestro, estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a nosotros, sus hombros anchos, herencia de un hombre que no era el que estaba sentado en aquel sillón, temblaban ligeramente. Él ya lo sabía. Él había abierto la carta primero, el examen genético, hecho para entender la condición de mi nieto Mateo, había hecho más que buscar una enfermedad, había desenterrado un fantasma. Esteban no me miró. Sus ojos, que yo conocía también, ojos de tierra seca, que rara vez brillaban, pero que siempre contenían la solidez de una promesa, estaban fijos en el papel. Vi su mano, gruesa y callosa por el trabajo en la fábrica de cal, temblar por primera vez en toda mi vida. Dobló la hoja con una precisión lenta y la volvió a meter en el sobre. Luego levantó la mirada, pero no hacia mí, ni hacia el hijo. Miró a la pared de enfrente, al retrato de nuestra boda. Una Remedios de 22 años, con el miedo escondido tras el velo, y un Esteban de 25, rígido, pero con una pizca de orgullo en la comisura de los labios. Esteban, empecé. Mi voz era un hilo de telaraña, débil e inútil. Él no respondió, solo se levantó. Cada movimiento era deliberado, como si estuviera ejecutando los últimos ritos de una vida que acababa de morir. Caminó hasta el cuarto, nuestro cuarto, y oí el suave sonido del armario al abrirse. No había rabia en sus movimientos, ni gritos, ni acusaciones. Había algo mucho peor, un vacío, una anulación, como si yo y los 44 años que compartimos hubiéramos sido borrados del libro de su existencia. José Luis finalmente se giró, el rostro devastado por la confusión y el dolor. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto?» Pero yo no podía responderle. Mi atención estaba fija en la puerta del cuarto, esperando un veredicto que no vendría en palabras. Esteban salió de allí con una pequeña maleta de lona, la misma que usaba cuando iba a pescar al lago. No estaba llena. Dentro solo debía de haber 1 o 2 mudas de ropa, y quizás sus artículos de aseo. No se llevó sus herramientas, ni sus libros, ni las fotografías. No se estaba mudando, estaba abandonando un naufragio. Pasó a mi lado como si yo fuera un mueble, un obstáculo invisible. Abrió la puerta de la entrada, y la luz del atardecer invadió la oscura sala, resaltando las partículas de polvo que danzaban en el aire. Antes de salir, se detuvo en el umbral, sin volverse, y entonces dijo la única cosa que me diría: «Cuida de tu hijo, Remedios». La puerta se cerró con un suave clic, y el sonido resonó en el silencio como un disparo. «Tú, hijo. No, nuestro». En esa única palabra, deshizo 4 décadas de desayunos compartidos, de noches de fiebre, de orgullo en graduaciones, de alegrías y de tristezas. En esa única palabra, me devolvió mi pecado, intacto, como si lo hubiera cometido la víspera. Y yo me quedé allí, en medio de la sala, una anciana de 76 años, ahogándome en el silencio que mi propia mentira había creado.
Para entender la profundidad de aquel silencio, es necesario retroceder mucho en el tiempo. Volver a una Remedios que aún no existía en los retratos descoloridos de mi casa, una muchacha de piel morena quemada por el sol y manos que olían a tierra y a hilo de bordar. Nací y crecí en un pequeño rancho en las afueras de Pátzcuaro, en Michoacán, un lugar donde la vida se regía por el ciclo del maíz y las campanadas de la iglesia. Mi mundo estaba hecho de cosas simples: el calor de las tortillas recién salidas del comal, el cacareo de las gallinas al amanecer y la voz severa de mi madre, Amalia, dictando mis tareas y mis oraciones. Mi padre, Ignacio, era un hombre de pocas palabras, como la propia tierra que cultivaba. Se comunicaba a través de gestos, la forma en que examinaba una mazorca de maíz, la manera en que su hombro se inclinaba bajo el peso del día. De él heredé el silencio, de mi madre heredé el miedo. Amalia era una mujer de fe inquebrantable y de juicios aún más firmes. Para ella, el mundo se dividía entre lo sagrado y lo pecaminoso, y la mayor deshonra para una familia era una hija perdida. Crecí escuchando sus historias susurradas sobre muchachas que habían dado un mal paso y que se convirtieron en parias, fantasmas que acechaban las conversaciones de las comadres a la puerta de la iglesia. Mi juventud no fue de grandes aventuras. Pasaba los días ayudando en la casa y en el campo, y mis únicas escapatorias eran mis bordados. Con aguja e hilo, yo creaba mundos en pedazos de tela, pájaros de colores, flores que no existían en nuestro jardín, diseños intrincados que contaban historias que yo no tenía el valor de vivir. Mi talento era conocido en el pueblo. Las novias me encargaban sus ajuares, las señoras ricas me pedían manteles para sus fiestas. Era un pequeño orgullo, una forma de ser, Remedios, la que borda bien, y no solo la hija de Ignacio, el campesino. Fue en este escenario donde conocí a Esteban. Él no era de nuestro círculo. Su familia vivía más cerca del pueblo, y él trabajaba en la fábrica de cal, un lugar ruidoso y polvoriento que contrastaba con el verde de nuestro rancho. Era un hombre serio, casi austero. Lo veía los domingos, en misa, siempre con una camisa blanca bien planchada y el pelo peinado con brillantina. Saludaba a mi padre con un respetuoso gesto de cabeza y me lanzaba una mirada fugaz, una mirada que no sabía interpretar. No era una mirada de deseo o de pasión, sino de evaluación, como si estuviera midiendo la calidad de un terreno antes de comprarlo. Mi madre lo veía con buenos ojos. «Ese es un hombre de bien, Remedios», decía ella, mientras remendaba una de las camisas de mi padre. «Trabajador, no bebe, va a misa, un buen partido». Para ella, un buen partido era sinónimo de seguridad, de una vida sin sobresaltos, sin vergüenza. Yo, sin embargo, lo encontraba aburrido. Su presencia era tan predecible como el amanecer. Él no me hacía soñar. No era la promesa de un mundo más allá de las cercas de nuestro rancho. Era solo Esteban, un hombre bueno, sin duda, pero cuya bondad no encendía ninguna chispa en mi corazón de 21 años. En aquel entonces, yo aún no sabía que, a veces, la vida nos obliga a buscar refugio en puertos seguros, aunque nuestro corazón anhele la tormenta en alta mar. Y mi tormenta tenía un nombre, y estaba a punto de llegar en una nube de polvo del camino. La tormenta se llamaba Roberto. Llegó a Pátzcuaro no como la lluvia mansa que alimenta la milpa, sino como un trueno de verano, ruidoso y electrizante. Era camionero. Conducía uno de esos gigantes de metal que transportaban mercancías de Guadalajara a la Ciudad de México, y nuestro pueblo era solo una parada en su mapa. Pero para mí, él era el mapa entero. Lo conocí en una kermés de la parroquia, la fiesta de San Miguel. Yo estaba vendiendo mis bordados en un pequeño puesto, y Esteban, como siempre, andaba cerca, conversando con otros hombres sobre la cosecha y el tiempo. Entonces, apareció él. Roberto no caminaba, se pavoneaba. Tenía el pelo negro y brillante, un poco más largo de lo habitual para los estándares del pueblo, y una sonrisa que parecía ensayada para desarmar. Llevaba vaqueros ajustados y una camisa abierta en el pecho, revelando una medallita de plata. Olía a carretera, a gasolina y a un jabón barato, una combinación que para mí era el perfume de la libertad. Se detuvo frente a mi puesto y tomó uno de mis paños de cocina bordado con un colibrí. «¿Qué manos hicieron esta maravilla?», preguntó, y su voz era suave como el terciopelo, contrastando con sus manos ásperas de trabajo. Me puse roja como las amapolas que había bordado.
Murmuré que habían sido las mías. Pues entonces, tus manos son de una artista, dijo, y sus ojos negros se clavaron en los míos de una forma en que nadie me había mirado nunca. No era la mirada evaluadora de Esteban, era una mirada que me desnudaba, que veía más allá de la muchacha del rancho y vislumbraba a una mujer. Aquella noche, compró el paño del colibrí y prometió volver. Y volvió. Empezamos a vernos a escondidas. Me contaba historias de las grandes ciudades, de las luces, de los peligros, de un mundo que yo solo conocía a través de las radionovelas. Con él, yo no era la Remedios, hija de campesinos. Yo era mi morenita linda, mi cielito. Sus palabras eran dulces como la miel de agave, y yo las bebí con la sed de quien ha pasado toda la vida bebiendo agua de pozo. Nuestros encuentros eran febriles y arriesgados, generalmente al final de la tarde, cerca del viejo embarcadero del lago, donde el sonido del agua ayudaba a ahogar nuestros secretos. Hablaba de llevarme con él, de una vida en la carretera, de conocer el mar. Tú y yo, Remedios, contra el mundo, decía, y yo le creía. Le creía porque quería creer, porque la alternativa era una vida con Esteban, una vida de silencio y rutina, una vida que se extendería ante mí, tan plana y predecible como el camino de tierra hacia nuestro rancho. Roberto era lo opuesto. Él era la curva inesperada en la carretera, la canción que suena a todo volumen en la radio, la promesa de que la vida podía ser más que solo nacer, trabajar y morir en el mismo pedazo de tierra. Despertó en mí un deseo que ni siquiera sabía que existía, un hambre de vivir que me asustaba y me emocionaba a partes iguales. Fue en ese torbellino de emociones, de promesas susurradas a la orilla del lago, que me entregué a él, y al hacerlo, sin saberlo, empecé a abordar la primera y más intrincada mentira de mi vida. El mundo de promesas de Roberto comenzó a desmoronarse tan rápido como la neblina matutina sobre el lago de Pátzcuaro. Sus visitas se hicieron más espaciadas, sus excusas más elaboradas. Mucho trabajo, mi cielito. La carga se retrasó, el camión se averió. Yo me aferraba a cada palabra, tejiendo con ellas un frágil velo de esperanza para cubrir el miedo creciente en mi corazón. Y entonces, mi cuerpo empezó a enviarme sus propias señales, mensajes que intenté ignorar con todas mis fuerzas, el cansancio que pesaba en mis miembros como si cargara sacos de maíz, las náuseas matutinas que me hacían correr detrás de la casa, rezando para que mi madre no oyera, y, lo más aterrador de todo, la ausencia de mi ciclo mensual, un silencio en mi cuerpo que gritaba más fuerte que cualquier trueno. La desesperación se instaló. Usé el poco dinero que había ahorrado de mis bordados para ir a Morelia, a una farmacia donde nadie me conocía. El farmacéutico, un hombre de gafas y aire cansado, confirmó lo que mi alma ya sabía. Estaba embarazada. El camino de regreso a Pátzcuaro fue un borrón de pánico. El niño que crecía dentro de mí no era una bendición, era una sentencia. Era la personificación de la deshonra, la prueba viva del mal paso que tanto temía mi madre. Mi primera y única esperanza era Roberto. Conseguí que un muchacho del pueblo, que trabajaba en la central de autobuses, le entregara un recado. Le pedí que se encontrara conmigo con urgencia en nuestro lugar de siempre. Lo esperé durante 3 tardes consecutivas. El sol salía y se ponía, pintando el cielo con colores que ya no podía apreciar. Mi ansiedad era una piedra en el estómago. A la tercera tarde, apareció. Su sonrisa habitual estaba ausente, reemplazada por una expresión tensa. Antes de que pudiera decir nada, él empezó a hablar, las palabras saliendo rápidas y atropelladas. Había recibido una oferta irrechazable, una nueva ruta permanente hacia el norte, a la frontera. Tenía que partir de inmediato. No sabía cuándo volvería. ¿Y yo? ¿Roberto? Pregunté, mi voz quebrándose. ¿Y nosotros? Él no encontró mi mirada. Miró al lago, a los botes de los pescadores que regresaban. La vida es así, Remedios. La carretera llama. Tú estarás bien. Eres una muchacha fuerte. Estoy embarazada, Roberto, dije, y las palabras salieron como un soplo, casi inaudibles, pero él oyó. Vi un destello de pánico en sus ojos, rápidamente reemplazado por una frialdad que me heló hasta los huesos. Dio un paso atrás. Eso no puede ser mío. Tú sabes cómo son las cosas en estos pueblos. Todo el mundo habla. Debe de ser de otro. La crueldad de su negación fue como un puñetazo. Nos estaba borrando sus promesas, borrando al niño.
Me estaba dejando sola con la vergüenza. Me voy, dijo, su voz dura y final. No me busques más. Es mejor para los dos. Y se fue. Me dejó allí, en el embarcadero, con el viento frío del lago secando las lágrimas que me negaba a derramar. Mi mundo de sueños se había derrumbado, y en su lugar solo quedaban los escombros de la realidad. Yo era una mujer soltera, embarazada, hija de campesinos en un pequeño pueblo de Michoacán en 1970. Y el miedo, un miedo profundo y paralizante, se apoderó de mí. El miedo a mi padre, a mi madre, al pueblo, a Dios. Y fue en ese miedo donde la semilla de otra idea, una solución desesperada y terrible, comenzó a germinar. Los días que siguieron a la partida de Roberto los viví en una niebla de pavor. Cada mirada de mi madre parecía escudriñar mi alma. Cada pregunta sobre mi palidez y falta de apetito era una tortura. El secreto crecía dentro de mí, una presencia física y constante que me asfixiaba. Bordaba furiosamente, clavando la aguja en la tela como si pudiera perforar mi propia angustia, pero los colores vivos de los hilos solo resaltaban la oscuridad que se había instalado en mi vida. Fue en ese período de desesperación cuando Esteban reapareció. No es que alguna vez hubiera desaparecido. Su presencia era una constante discreta en mi vida, como la colina que se alzaba detrás de nuestro rancho. Pero ahora comenzó a acercarse de forma más intencionada. Empezó por hablar con mi padre, con pretextos sobre el precio de la cal para la próxima encalada. Luego, pasó a dirigirme la palabra directamente, preguntando por mis bordados, elogiando mi trabajo con una seriedad que contrastaba con los piropos fáciles de Roberto. Un domingo por la tarde, después de misa, le pidió permiso a mi padre para acompañarme en un paseo hasta la plaza. Mi madre asintió con una sonrisa satisfecha, y yo fui, con el corazón pesado como una piedra. Caminamos en silencio durante un rato. El sonido de sus zapatos en el pavimento era firme y regular. El mío, vacilante. Finalmente, cerca del kiosco, se detuvo y se giró hacia mí. Su rostro era difícil de leer. No había pasión en sus ojos, sino una determinación tranquila. «Remedios», comenzó, y su voz era grave, sin adornos. «Soy un hombre sencillo. No tengo muchas palabras bonitas para decir, pero soy trabajador y soy honesto. Te he observado durante mucho tiempo. Te respeto a ti y a tu familia. Quisiera pedirte en matrimonio». Sus palabras flotaron en el aire cálido de la tarde. Matrimonio, con Esteban. La imagen de mi vida a su lado se me apareció, una sucesión de días iguales, de silencios compartidos, de una pasión que nunca existiría. Era la antítesis de todo lo que había soñado con Roberto. Era seguro, era respetable, era un ataúd cómodo. Estaba a punto de negarme, de inventar cualquier excusa, cuando la náusea me subió a la garganta. Tuve que darme la vuelta y respirar hondo para no vomitar allí mismo, frente a él. Cuando me recompuse, vi una chispa de preocupación en su mirada, y fue en ese instante cuando la idea terrible, la solución nacida del miedo, tomó forma final en mi mente. Si me casaba con Esteban, y me casaba rápido, el niño tendría un padre, tendría un nombre. Yo no sería una madre soltera, una perdida. Mi familia no sería avergonzada. La cruel matemática de la situación era clara. Mi honor, el honor de mi familia, a cambio de la felicidad de un hombre bueno que no merecía ser engañado. Lo miré, a su rostro honesto y a sus manos callosas, y sentí una punzada de culpa tan afilada que casi me hizo vacilar, pero el miedo era más fuerte. El miedo a mi madre, al pueblo, a la soledad, era una elección entre dos sentencias, y elegí la que me mantendría viva, aunque matara una parte de mí por dentro. «Sí, Esteban», dije, y mi propia voz me sonó extraña. «Acepto». En aquel momento, bajo el sol de Pátzcuaro, no solo sellé un compromiso, sellé un pacto con el diablo, y mi alma fue el precio. Esteban sonrió, una sonrisa pequeña y rara que le arrugó las comisuras de los ojos. Él vio mi aceptación como el comienzo de su felicidad. Yo la vi como el comienzo de mi penitencia. La noticia de nuestro compromiso se extendió por el pueblo como la pólvora. Para la mayoría tenía todo el sentido. El trabajador serio y la bordadora hacendosa. Mi madre, Amalia, apenas podía contener su satisfacción. Ella veía el matrimonio como la culminación de todas sus enseñanzas, la garantía de que su hija seguiría el camino correcto. Organizó los preparativos con un fervor casi religioso, ajena a la tormenta que se desataba dentro de mí. La boda se fijó para dentro de un mes, un plazo corto, que mi madre justificó con un «no hay razón para esperar cuando la decisión está bendecida por Dios».
pero que para mí era una carrera contra el tiempo, un intento desesperado de ocultar una barriga que pronto comenzaría a delatar mi secreto. Cada día previo a la boda fue una tortura. Las pruebas del vestido, los comentarios de las tías y primas sobre mi suerte, los planes de Esteban para una pequeña ampliación en su casa para recibirnos. Yo sonreía, asentía, participaba en el teatro de la novia feliz, pero por dentro me sentía hueca. Por la noche, en mi cuarto, lloraba en silencio, abrazando mi vientre y pidiendo perdón al niño que allí crecía por darle un padre que no era el suyo, y una madre que estaba comenzando su vida sobre una mentira. El día de la boda llegó con un cielo gris y húmedo, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. El vestido blanco, que yo misma había bordado con pequeñas flores de azahar, me parecía un disfraz. Mientras mi madre me ayudaba a ponérmelo, dijo: «Hoy comienzas tu vida como una mujer honrada, hija mía. Nunca olvides el valor de eso». Sus palabras, destinadas a ser una bendición, cayeron sobre mí como una maldición. El camino a la iglesia fue el más largo de mi vida. Mi padre, a mi lado, estaba silencioso como siempre, pero sentí su mano apretar la mía con una fuerza inusual. ¿Sospecharía algo? ¿Vería más allá de mi sonrisa forzada? Nunca lo supe. En el altar, Esteban me esperaba. Estaba impecable con su traje oscuro, el rostro solemne. Cuando el sacerdote comenzó la ceremonia, sus palabras sobre la verdad, la unión y el sagrado matrimonio resonaban en mi cabeza como acusaciones. Miraba la estatua de la Virgen María, su expresión de serena compasión, y me sentía la mayor de las pecadoras. Cuando llegó el momento de decir sí, mi voz falló. Tuve que carraspear y repetir, el sonido saliendo débil y tembloroso. Esteban, por otro lado, pronunció su sí con una voz firme y clara, un sonido que selló mi destino. El intercambio de alianzas fue el toque final. El anillo frío en mi dedo era un recordatorio físico y permanente de mi engaño. En la pequeña fiesta que siguió, en el patio de la casa de mis padres, me movía como un autómata. Recibía las felicitaciones, los abrazos, los deseos de muchos hijos. Cada palabra era un cuchillo que se clavaba más hondo en mi conciencia. Vi a Esteban reír con sus amigos, un raro momento de relajación, y su rostro iluminado por la felicidad hizo que mi culpa se volviera casi insoportable. Él estaba celebrando el comienzo de una vida. Yo estaba lamentando el fin de mi honestidad. Aquella noche, cuando entré en la casa que sería mi hogar y cerré la puerta tras de mí, supe que había cambiado la vergüenza pública por una prisión privada, cuyas rejas eran invisibles, pero inquebrantables. Los primeros meses de matrimonio fueron un ejercicio de disimulo. Interpretaba el papel de esposa recatada y feliz, mientras mi cuerpo continuaba su transformación secreta. Mi vientre, aún discreto, era un volcán dormido bajo las faldas anchas que empecé a usar. Esteban era un marido atento, a su manera. No era un hombre de caricias o palabras dulces, pero demostraba su cuidado de otras formas. Se aseguraba de que la leña para el fogón estuviera siempre seca, me traía un dulce de la feria, o se quedaba en silencio a mi lado en el porche al final del día, un silencio que, para él, era de compañerismo, y para mí, de tensión. Cuando mi embarazo se volvió demasiado obvio para atribuirlo a mi buena alimentación de recién casada, lo anuncié. La noticia fue recibida con la alegría esperada. Mi madre encendió velas a la Virgen de Guadalupe. Esteban. La reacción de Esteban fue algo que nunca olvidaré. Estábamos cenando, y reuní todo el valor que me quedaba y dije: «Esteban, vamos a tener un hijo». Él se detuvo, con el tenedor a medio camino de la boca. Sus ojos de tierra seca, normalmente tan opacos, adquirieron un brillo húmedo. No dijo nada. Solo dejó los cubiertos lentamente. Se levantó, vino hacia mí, y por primera vez se arrodilló a mis pies. Puso su mano grande y áspera sobre mi vientre, con una delicadeza que no sabía que poseía. Apoyó la cabeza en mi regazo, y sentí sus hombros temblar en un llanto silencioso y contenido. Aquel gesto de pura y abrumadora felicidad fue el castigo más cruel que podría haber recibido. En ese momento, el peso de mi traición me aplastó. Este hombre bueno, este hombre honesto, estaba llorando de alegría por un niño que no era suyo, y yo, la causa de su alegría y de su engaño, solo pude poner mi mano temblorosa sobre su cabeza, en un gesto que era a la vez de consuelo y de profunda hipocresía. El nacimiento de José Luis, 7 meses después de nuestra boda, levantó algunas cejas y susurros en el pueblo. Un bebé apresurado, decían las comadres.
Pero la existencia de un certificado de matrimonio fue suficiente para callar la mayoría de las bocas. El parto fue difícil, pero cuando me pusieron a ese pequeño ser en los brazos, un torbellino de emociones se apoderó de mí. Había un amor feroz y protector, una conexión instantánea que me sorprendió. Pero al mirar su carita, sus ojos oscuros y el mechón de pelo negro, yo no veía a Esteban, veía a Roberto. Cada rasgo de mi hijo era un recordatorio de mi pasado, una prueba viva de mi mentira. Esteban, sin embargo, solo veía un milagro. Pasaba horas mirando la cuna, su dedo grueso siendo agarrado por la manita minúscula de José Luis. El orgullo que sentía era palpable. «Tiene mis manos», decía, comparando sus dedos callosos con los del bebé. «Va a ser un hombre fuerte». Yo asentía con una sonrisa, mientras mi corazón se partía en 1000 pedazos. José Luis era, al mismo tiempo, la mayor alegría de mi vida y mi herida más profunda. Amarlo era fácil. Lo difícil era amarlo bajo la mirada de Esteban. Cada vez que Esteban lo llamaba «mi hijo», cada vez que lo levantaba en el aire y reía con una alegría que nunca le había visto, era como si la aguja de mi conciencia bordara un punto doloroso más en el tapiz de nuestra vida familiar. Un tapiz que, visto de lejos, parecía perfecto, pero cuyo reverso era un enredo de hilos sueltos, de nudos y de engaños. Los años que siguieron fueron una danza delicada sobre un suelo de cristal fino. Nuestra vida en Pátzcuaro se asentó en una rutina tranquila y predecible. Esteban salía temprano para la fábrica de cal y volvía al final del día, cubierto de un polvo blanco que yo sacudía de su ropa con cuidado. Yo cuidaba de la casa, de José Luis, y continuaba con mis bordados, que se convirtieron en una fuente de ingresos complementaria y, más importante, un refugio para mi mente inquieta. Criar a José Luis bajo el mismo techo que Esteban era una prueba constante para mis nervios. Vivía en un estado de hipervigilancia, analizando cada palabra, cada mirada, cada comentario que pudiera, de alguna manera, amenazar mi secreto. La infancia de José Luis fue feliz. Era un niño enérgico y curioso, y Esteban era un padre ejemplar. Le enseñó a pescar en el lago, a hacer cometas de papel, a reconocer los pájaros por su canto. Eran inseparables. Recuerdo una tarde en particular. José Luis debía de tener unos 4 años. Estábamos en la plaza, y una señora, amiga de mi madre, se detuvo a saludarnos. Miró a mi hijo, que corría detrás de las palomas, y dijo, con la inocencia cruel que solo los mayores poseen: «Vaya Remedios, este niño no se parece en nada a Esteban, ¿verdad? Tiene tus ojos, pero el resto, ¿de dónde salió este pelo tan negro y liso?» Sentí que la sangre se me iba del rostro. Mi corazón empezó a latir descontroladamente en mi pecho. Forcé una sonrisa y respondí cualquier cosa sobre que se parecía a un tío lejano de mi familia. Esteban, que estaba a mi lado, se rió y dijo: «Salió a lo mejor de los 2 mundos, la belleza de la madre y la terquedad del padre». No le dio importancia al comentario. Para él, era una observación inofensiva. Para mí, fue un recordatorio de lo frágil que era nuestra realidad. Aquella noche, no pude dormir. Me quedé mirando el techo, repasando la escena en mi cabeza, aterrorizada con la posibilidad de que un día alguien, o el propio Esteban, comenzara a atar cabos. Había momentos de felicidad genuina, claro. El primer paso de José Luis, su primera palabra, papá, para alegría de Esteban y mi tormento secreto. Las fiestas de cumpleaños con el pastel que yo hacía y las velas que Esteban encendía. En esos momentos, casi me olvidaba. Casi me permitía creer en la familia que estábamos representando. Pero la mentira siempre estaba allí, al acecho, como una sombra en la esquina de la habitación. Era especialmente difícil cuando José Luis se enfermaba. Esteban pasaba las noches en vela a su lado, poniéndole paños húmedos en su frente febril. «Se va a poner bien, Remedios. Nuestro muchacho es fuerte», decía, apretando mi mano. Y yo me sentía una impostora, recibiendo el consuelo de un hombre al que le robaba la verdad todos los días. Nuestra vida era un bordado, y yo era la única que sabía que los hilos más importantes, los que sostenían toda la estructura, estaban podridos. Con el paso del tiempo, la mentira se convirtió en parte del paisaje de mi vida, como las montañas que rodeaban Pátzcuaro. Ya no era una presencia aguda y jadeante, sino un dolor crónico, un peso constante en mis hombros que aprendí a llevar con una postura erguida. Nuestra familia encontró su ritmo, una melodía compuesta por 3 notas. El trabajo de Esteban, mis quehaceres domésticos y la educación de José Luis. Nuestra casa era un reflejo de este orden. Era pequeña,
pero impecablemente limpia. Mis manteles bordados daban un toque de color a las paredes encaladas, y el olor a frijoles cocidos y a café fresco flotaba permanentemente en el aire. Para cualquiera de fuera, éramos el retrato de la decencia y la estabilidad, la familia Vázquez. Un pilar de la comunidad, Esteban trabajaba incansablemente. Sus manos, ya gruesas por naturaleza, se volvieron aún más callosas y marcadas por pequeñas cicatrices de su trabajo en la fábrica. Nunca se quejaba. Todo lo que hacía, decía, era para el muchacho. La educación de José Luis era su mayor obsesión. No quiero que acabe como yo, respirando polvo de cal toda la vida, me decía por la noche, mientras contaba las monedas que guardaba en una lata de metal. Él va a estudiar, va a ser alguien. Y yo, la guardiana del secreto, alimentaba esta ilusión con mi silencio. Me convertí en una experta en desviar conversaciones peligrosas, en cambiar de tema cuando surgía el asunto del parecido familiar, en inventar historias sobre antepasados ficticios para justificar los rasgos de José Luis. La mentira exigía una vigilancia constante, un trabajo mental exhaustivo que me dejaba agotada al final de cada día. Había pequeños momentos de alegría que eran casi insoportables por su pureza. Recuerdo los domingos por la tarde, cuando íbamos los tres a pasear en barca por el lago. José Luis, con los ojos brillantes de emoción, sentado entre Esteban y yo. Esteban remaba con brazadas fuertes y seguras, la mirada fija en el horizonte, una rara sonrisa de satisfacción en el rostro. El sol calentaba mi piel, el agua brillaba, y por un instante fugaz, nuestra familia parecía real. En esos momentos, una parte de mí deseaba desesperadamente que la mentira fuera verdad, que José Luis fuera realmente fruto de aquel hombre bueno y silencioso que nos guiaba por las aguas tranquilas del lago. Pero la noche siempre llegaba, y con ella, la soledad de nuestra habitación. Nuestra intimidad como pareja era escasa y mecánica, un deber a cumplir sin pasión. Esteban no era un hombre exigente, y quizás su naturaleza reservada hizo mi engaño más fácil. Tumbados en la oscuridad, a veces sentía su respiración regular a mi lado, y me preguntaba si alguna vez había sentido mi distancia, si alguna vez se había preguntado por el vacío que existía entre nosotros, o si, para él, aquel arreglo pacífico y sin sobresaltos era todo lo que esperaba del matrimonio. Nuestra vida estaba construida sobre esta base de arena, su amor incondicional por un hijo que no era suyo, y mi miedo paralizante de que un día una ola más fuerte viniera y se lo llevara todo. Yo cocinaba, limpiaba, bordaba, amaba a mi hijo, respetaba a mi marido, cumplía todos mis papeles a la perfección, pero era todo una actuación, una representación que ya duraba tantos años que, a veces, a mí misma me costaba distinguir a la actriz del personaje. Los años de escuela de José Luis fueron el escenario principal donde floreció el orgullo de Esteban. Mi hijo era un alumno inteligente y aplicado, y cada boletín con notas altas, cada elogio de un profesor, era para Esteban una victoria personal. Guardaba los dibujos y los trabajos escolares de José Luis en una caja de madera, como si fueran tesoros. Recuerdo el primer día de clase. José Luis, con su uniforme impecable y una mochila más grande que él, se aferraba a mi falda, asustado. Fue Esteban quien se arrodilló a su altura. Lo miró a los ojos y le dijo: «No tengas miedo, campeón. El conocimiento es la única herramienta que nadie te puede robar. Ve y aprende todo lo que puedas. Tu padre te está esperando aquí». Tu padre. Aquellas palabras, dichas con tanta convicción, resonaron en mí. Vi a mi hijo soltar mi falda y caminar de la mano de Esteban hacia la puerta de la escuela, y yo me quedé atrás, observando la escena con una mezcla de amor y dolor. Era una imagen perfecta, una imagen que yo estaba robando. Esteban nunca faltó a una sola reunión de padres o a una fiesta de la escuela. Incluso cansado del trabajo en la fábrica, él iba, se sentaba en las sillas pequeñas e incómodas y escuchaba atentamente a los profesores. Su rostro se iluminaba de orgullo cuando hablaban del progreso de José Luis. Era un orgullo silencioso, pero inmenso. Se veía en la forma en que su postura se enderezaba, en el brillo de sus ojos. Para mí, estos eventos eran una prueba. Me sentaba a su lado, sonriendo y asintiendo, pero me sentía un fraude. Cuando una profesora dijo una vez: «José Luis ha heredado su inteligencia, señor Vázquez», tuve que bajar la cabeza para ocultar las lágrimas que me vinieron a los ojos. Esteban solo asintió levemente, aceptando el elogio como si fuera suyo por derecho. Y lo era. Él era el padre que estaba allí, el padre que ayudaba con los deberes, que enseñaba a montar en bicicleta, que regañaba cuando era necesario
y que consolaba en los momentos de miedo. Se había ganado cada pedazo de ese título, independientemente de la biología. El momento más difícil fue, quizás, el día en que José Luis, con unos 10 años, llegó a casa con la nariz sangrando y un ojo empezando a hincharse. Se había metido en una pelea en la escuela. Un niño mayor lo había insultado. Esteban lo sentó en la cocina, le limpió el rostro con un paño húmedo y preguntó con su voz grave: «¿Qué te dijo?» José Luis, sollozando, respondió: Dijo que usted no es mi padre de verdad. Dijo que no me parezco en nada a usted y que mi madre es una...». No pudo terminar la frase. Mi corazón se detuvo. El aire se enrareció. Miré a Esteban, aterrorizada, esperando la explosión, la pregunta, la desconfianza. Pero él no me miró. Miró a su hijo, y su rostro, normalmente una máscara de seriedad, se suavizó. «Escúchame bien, José Luis», dijo, sujetando la barbilla del niño para que lo mirara a los ojos. «Padre no es quien pone la semilla. Padre es quien cría. ¿Quién te enseñó a leer? ¿Quién te llevó a pescar? ¿Quién está aquí ahora limpiándote la sangre? Fui yo. Yo soy tu padre. Y que nadie te diga lo contrario». Luego, lo abrazó con fuerza. Y yo, apoyada en el umbral de la puerta, lloré en silencio. Lloré por la bondad de aquel hombre, una bondad que derramaba sobre nosotros sin saber que lo hacía sobre un terreno de mentiras. Y lloré por la cruel ironía de sus palabras, que eran al mismo tiempo la más pura de las verdades y el velo que cubría mi mayor engaño. Los años pasaban, y nuestra vida en Pátzcuaro continuaba su curso lento y constante. José Luis entró en la adolescencia, y la sombra de Roberto, su padre biológico, se había desvanecido en las brumas de mi memoria. Lo había empujado a un rincón oscuro de mi mente, un lugar que rara vez visitaba. Se convirtió más en un concepto que en una persona, el catalizador de mi pecado original, pero ya no una presencia real en mi vida emocional. Hasta que un día, la carretera lo trajo de vuelta, o al menos, la ilusión de él. Estaba en el mercado, eligiendo tomates, cuando oí el sonido familiar del motor de un camión acercándose. Pátzcuaro era una ciudad de paso, y el ruido era común, pero este parecía diferente. Más fuerte, más cercano. El camión, un viejo modelo Ford, rojo y polvoriento, se detuvo justo enfrente del mercado para descargar mercancía, y el hombre que bajó de la cabina, por un instante, mi corazón saltó a mi garganta. Tenía el mismo pelo negro y abundante, ahora con algunas canas en las sienes, el mismo andar arrogante, el mismo tipo de camisa desabrochada. Por un segundo paralizante, estuve segura de que era Roberto. El tiempo pareció detenerse. El ruido del mercado desapareció, y todo lo que podía oír era el sonido de mi propia sangre pulsando en mis oídos. ¿Qué haría? ¿Y si me veía? ¿Y si veía a José Luis, que en aquel entonces ya era un joven alto y fuerte, una imagen calcada del hombre que estaba viendo? El pánico se apoderó de mí. Solté los tomates, que rodaron por el suelo, y me escondí detrás de un puesto de telas, con el corazón latiendo descontroladamente. Eché un vistazo por entre las telas de colores. El hombre se rió con uno de los cargadores, y cuando giró el rostro hacia la luz, vi que no era él. Había un parecido, sí, pero los ojos eran diferentes, la barbilla más débil. No era Roberto. Era solo un camionero cualquiera, un extraño. El alivio que sentí fue tan abrumador que mis piernas flaquearon. Tuve que apoyarme en el puesto para no caer. El peligro había pasado, pero el incidente me dejó conmocionada. Había sido una falsa alarma, pero sirvió para recordarme que mi pasado no estaba muerto y enterrado, solo estaba dormido, y podía despertar en cualquier momento. Aquella noche no pude pegar ojo. Los recuerdos de Roberto, que había mantenido encerrados durante tantos años, volvieron con una fuerza inesperada. Recordé su olor, su voz, sus promesas, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la nostalgia de un amor perdido, sino rabia. Rabia por su cobardía, por la forma en que había huido y me había dejado cargando con el peso sola. Esteban, durmiendo profundamente a mi lado, roncaba suavemente. Su presencia, que tantas veces me había parecido opresiva y aburrida, aquella noche me pareció un puerto seguro. Puede que no fuera el hombre de mis sueños, pero nunca había huido. Se había quedado. Había asumido una responsabilidad que ni siquiera era suya, sin cuestionar nunca. El incidente con el camionero no cambió nada en mi día a día, pero cambió algo dentro de mí. Mi culpa hacia Esteban no disminuyó,
pero comenzó a ir acompañada de un nuevo sentimiento, una gratitud profunda y compleja. Empecé a verlo no solo como el hombre al que había engañado, sino también como el hombre que, sin saberlo, me había salvado. Me había dado su honor, su nombre, su vida entera de trabajo. Y yo le había pagado con una moneda falsa. El fantasma en la nube de polvo había desaparecido, pero el peso de mi deuda con Esteban parecía, de repente, mucho mayor. La adolescencia de José Luis trajo consigo nuevos desafíos, no para mi secreto, sino para la paz de nuestra casa. Como muchos chicos de su edad, comenzó a cuestionar la autoridad, a poner a prueba los límites, y su principal objetivo era Esteban. La dinámica entre ellos, antes tan armoniosa, se volvió tensa. Esteban, un hombre de reglas y disciplina, no comprendía la necesidad de José Luis de tener más libertad. Las discusiones se volvieron frecuentes, generalmente sobre los mismos temas: la hora a la que debía llegar a casa, los amigos con los que andaba, su desinterés por aprender un oficio práctico. «Este muchacho anda con la cabeza en las nubes», se quejaba Esteban por la noche. «Solo piensa en música y en salir con esos amigos que no hacen nada de provecho. Necesita aprender el valor del trabajo. Es joven, Esteban», intentaba yo mediar. «Es normal a esta edad». ¿Normal? A su edad, yo ya llevaba años trabajando para ayudar en casa. La vida no es una fiesta, Remedios. Necesita aprender eso. José Luis, por su parte, se sentía asfixiado. «Papá no me entiende», se desahogaba conmigo. «Piensa que el mundo sigue siendo como en su tiempo. Quiere que sea una copia de él, pero yo no lo soy». Yo estaba atrapada en medio. Amaba a mi hijo y comprendía su deseo de encontrar su propio camino, pero también veía el punto de vista de Esteban. Su rigor no era crueldad, era su forma de expresar preocupación, su miedo de que José Luis no estuviera preparado para las durezas de la vida. Él solo conocía el camino del trabajo duro y el sacrificio, y quería que su hijo estuviera equipado para seguirlo. La peor discusión ocurrió cuando José Luis anunció que quería formar una banda con sus amigos. Para él era un sueño. Para Esteban era el colmo de la irresponsabilidad. «¿Banda? ¿Vas a vivir del ruido?», gritó Esteban, algo raro en él. «Eso no es un futuro. Eso es cosa de vagos». «Es lo que me gusta hacer», replicó José Luis, su voz también elevándose. «¿Por qué no puede aceptar que yo sea diferente? Mientras vivas bajo mi techo, seguirás mis reglas. Y mis reglas dicen que necesitas un futuro de verdad». José Luis salió de casa dando un portazo, y Esteban se sentó en su sillón, con la cabeza entre las manos, respirando con dificultad. Fui hacia él y le puse la mano en el hombro. «No lo dijo con mala intención», murmuré. Esteban levantó la cabeza, y vi en sus ojos un dolor que me partió el corazón. «¿Qué he hecho mal, Remedios? Le he dado todo. He trabajado de sol a sol para que no tuviera las dificultades que yo tuve. Y ahora me mira como si fuera un enemigo». En aquel momento, mi culpa fue abrumadora. Una parte de mí quería gritar la verdad. Quería decirle: «La culpa no es tuya. No es como tú porque no tiene tu sangre. La culpa es mía». Pero, como siempre, el miedo me silenció. En su lugar, hice lo que siempre hacía. Intenté arreglar la situación. Hablé con José Luis. Le expliqué la perspectiva de su padre. Hablé con Esteban. Le pedí que tuviera más paciencia. Me convertí en el puente sobre el abismo que se estaba abriendo entre los dos hombres de mi vida. Uno, mi hijo de sangre. El otro, su padre por amor y dedicación. Y yo, la arquitecta de la mentira que los unía y, al mismo tiempo, los separaba de una forma que ellos nunca podrían comprender. Los vientos de la rebeldía de José Luis no amenazaron con derribar la casa, pero la hicieron crujir, recordándome constantemente sus cimientos inestables. A pesar de las tormentas de la adolescencia, José Luis logró terminar el bachillerato con buenas notas. Su sueño de la música se fue transformando en un interés más pragmático, el diseño gráfico, algo que combinaba su creatividad con una profesión viable. Para gran orgullo de Esteban, fue aceptado en la universidad en Morelia, la capital del estado. El día que lo llevamos a instalarse en la residencia de estudiantes fue uno de los más extraños de mi vida. La emoción de José Luis era contagiosa, pero la perspectiva de volver a una casa vacía pesaba sobre mí, y sospechaba, también sobre Esteban. Después de ordenar sus cosas en la pequeña habitación, llegó la hora de la despedida. Abracé a mi hijo con fuerza, intentando memorizar su olor, el peso de sus brazos alrededor de mi cuello. Luego,
Fue el turno de Esteban. Lo que sucedió a continuación me sorprendió. Esteban, el hombre de pocas demostraciones de afecto, atrajo a José Luis a un abrazo fuerte y torpe. Lo vi darle unas palmaditas en la espalda, y cuando se separaron, los ojos de Esteban estaban rojos. «Juicio, muchacho», dijo, su voz más ronca de lo normal. «Y llama a tu madre. Se va a preocupar». En el camino de regreso a Pátzcuaro, el silencio dentro de nuestro viejo coche era denso. No era el silencio tenso de una discusión, ni el silencio cómodo de años de convivencia. Era un silencio nuevo, hueco, el sonido de la voz de José Luis, el sonido de su música, su simple presencia que llenaba los espacios de nuestra casa. Todo eso había desaparecido. Llegamos a casa al anochecer. Entré y la quietud me golpeó de lleno. El cuarto de José Luis, con la puerta abierta, parecía extrañamente ordenado y sin vida. Fui a la cocina y empecé a preparar la cena por la fuerza de la costumbre, pero la tarea me pareció absurda. Cocinar para 2 personas en lugar de 3. Esteban entró y se sentó a la mesa de la cocina, un lugar donde rara vez se sentaba. Normalmente, iba a su sillón a leer el periódico, pero aquella noche se quedó allí, observándome cortar verduras. «La casa parece demasiado grande ahora, ¿no crees?», dijo, más para sí mismo que para mí. «Sí», respondí sin darme la vuelta. «Muy grande». Cenamos en silencio. Después de la cena, él no fue a su sillón. Yo no fui a mis bordados. Nos quedamos sentados a la mesa, el tic-tac del reloj en la pared, marcando el tiempo de forma insistente. Por primera vez en más de 20 años, estábamos verdaderamente a solas, sin el filtro, la distracción, el propósito común que era José Luis, y en su ausencia, el vacío que siempre había existido entre Esteban y yo se volvió palpable. Éramos 2 personas que habían compartido una casa, una cama y la tarea de criar a un hijo, pero que, en realidad, apenas se conocían. Mi mentira había sido el mortero que nos mantuvo juntos. Sin la presencia constante del niño que era el centro de esa mentira, las paredes de nuestra vida en común parecían de repente frágiles. El secreto, en lugar de sentirse más seguro con la partida de José Luis, se volvió más pesado. Ahora flotaba en el aire entre nosotros 2, en el silencio que se extendía por la mesa de la cocina, un fantasma que solo yo podía ver. Aquella noche me di cuenta de que el nido no solo estaba vacío, estaba encantado. Los años de universidad de José Luis pasaron rápido. Venía a casa los fines de semana y en las vacaciones, trayendo consigo la energía y las novedades de la gran ciudad. Con cada visita, la relación entre él y Esteban parecía mejorar. La distancia les había dado perspectiva. José Luis ahora veía la rigidez de su padre como preocupación, y Esteban veía las ambiciones de su hijo con un respeto reacio, pero creciente. Fue durante una de esas visitas que José Luis nos presentó a Sofía, una muchacha dulce e inteligente de Morelia, su compañera de clase. Era evidente que estaban enamorados, y no tardaron mucho en anunciar su compromiso. La noticia llenó nuestra casa de una alegría que hacía mucho no sentíamos. Yo estaba feliz por mi hijo, por verlo construir su propia vida. Y Esteban estaba radiante. La idea de ver a José Luis, sentar cabeza, formar su propia familia, era la validación final de todo su esfuerzo, la cosecha de todo lo que había sembrado. La boda fue en Morelia, una ceremonia preciosa en una iglesia antigua. José Luis y Sofía estaban guapísimos. Yo, sentada en primera fila, sentía las lágrimas correr por mi rostro, lágrimas de felicidad genuina mezcladas con mi tristeza secreta. Pero el momento que quedó grabado a fuego en mi memoria fue en la fiesta, durante el brindis. Esteban, que odiaba hablar en público, insistió en decir unas palabras. Se levantó, se ajustó su traje nuevo y tomó el micrófono con la mano temblando ligeramente. La sala quedó en silencio. «No soy un hombre de muchas palabras», comenzó, su voz grave llenando el salón. «Pero hoy mi corazón está lleno. Miro a mi hijo, José Luis, y veo a un hombre de bien, un hombre honesto, trabajador, un buen marido para esta muchacha maravillosa, Sofía». Hizo una pausa, y su mirada encontró la de José Luis al otro lado de la sala. «Cuando este muchacho nació», continuó Esteban, y su voz se quebró por un momento. «Sentí una alegría que nunca pensé que fuera posible. Lo sostuve en mis brazos y me prometí a mí mismo que haría todo, absolutamente todo, para darle una vida mejor que la mía, para enseñarle lo que es ser un hombre, lo que es tener honor, lo que es cuidar de su familia». Me miró por un instante, una mirada de gratitud que me hizo querer desaparecer. Hoy,
Al verlo aquí, comenzando su propia familia, sé que cumplí mi promesa. José Luis, el mayor orgullo de mi vida no es el trabajo que hice, ni la casa que construí. El mayor orgullo de mi vida es ser tu padre. Un brindis por los novios. La sala estalló en aplausos. La gente silbaba y aplaudía. Sofía lloraba de emoción. José Luis tenía los ojos llorosos y una sonrisa de gratitud en el rostro. Y yo sentía que me estaba ahogando. Cada palabra de su discurso había sido una puñalada. Mi hijo, ser tu padre, la sinceridad, el amor puro e incondicional en su voz. Era insoportable. Estaba ofreciendo su corazón, su alma, su vida entera, en un altar construido sobre mi traición. Y todos aplaudían. Aplaudían la más hermosa y la más cruel de las mentiras. Fui al baño y vomité. Me miré en el espejo, a mi rostro pálido y a mis ojos llenos de culpa. Era una ladrona. Le había robado a Esteban la verdad de su propia vida, y en aquel día de celebración, la magnitud de mi robo nunca me pareció tan monstruosa. La vida de casados de José Luis y Sofía trajo una nueva dinámica a nuestra familia. Se establecieron en Morelia, pero las visitas a Pátzcuaro continuaron siendo frecuentes. Esteban se adaptó a su nuevo papel de suegro con una seriedad encantadora. Trataba a Sofía con un cariño y un respeto que me conmovían, viendo en ella a la hija que nunca tuvo. Y entonces, 2 años después de la boda, recibimos la noticia que Esteban tanto esperaba. Sofía estaba embarazada. Íbamos a ser abuelos. Si la alegría de Esteban por el nacimiento de José Luis había sido inmensa, su alegría por la llegada del nieto fue trascendental. Empezó a prepararse meses antes. Construyó una cuna de madera con sus propias manos, lijando y barnizando cada pieza con una paciencia infinita. Hablaba constantemente de las cosas que le enseñaría al nieto: a pescar, a reconocer las estrellas, a hacer una hoguera. Estaba reviviendo su paternidad, esta vez con la sabiduría y la calma de la edad. Cuando el pequeño Mateo nació, fuimos a Morelia al hospital. Esteban, al coger a ese bebé minúsculo por primera vez, se transformó. Su rostro, habitualmente severo, se deshizo en una expresión de ternura pura. Sus manos enormes, callosas por una vida de trabajo duro, sostenían al nieto con una delicadeza de la que no lo creía capaz. «Míralo, Remedios», susurró, con los ojos brillantes. «Nuestra sangre, la continuación de nuestra familia, nuestra sangre». La frase quedó flotando en el aire esterilizado de la habitación del hospital. El círculo de mi mentira se estaba ampliando, envolviendo a una nueva generación. Este bebé inocente era ahora, sin saberlo, parte de la farsa. Los años siguientes fueron, en muchos aspectos, los más felices de nuestra vejez. Los fines de semana se llenaban con las visitas de José Luis, Sofía y el pequeño Mateo. Nuestra casa, que se había vuelto tan silenciosa, volvió a llenarse de risas y de ruido de juguetes. Esteban era un abuelo completamente dedicado. Pasaba horas en el suelo jugando con carritos con Mateo, contándole historias que inventaba en el momento, llevándolo a pasear a la orilla del lago. Había una complicidad entre los dos que era hermosa de ver. Mateo adoraba a su abuelo, lo seguía a todas partes como una pequeña sombra. Yo observaba esta relación florecer con un corazón dividido. Por un lado, sentía una felicidad inmensa al ver a Esteban tan contento, al ver a mi hijo y a mi nieto rodeados de tanto amor. Por otro, cada vez que Mateo llamaba a Esteban «abuelo», mi conciencia gritaba. Mi secreto ya no era solo sobre mí, Roberto y Esteban. Ahora, involucraba a José Luis, a su esposa Sofía y a este niño inocente. La mentira había echado raíces tan profundas que ahora sostenía un árbol genealógico entero, y sabía, con una certeza aterradora, que si alguna vez esa raíz se cortaba, el árbol entero se derrumbaría. Había envejecido con mi mentira. La había alimentado, protegido, la había hecho parte de mí, pero verla proyectarse hacia el futuro, hacia la vida de mi nieto, le dio una nueva y terrible dimensión. Ya no era solo mi pasado lo que estaba en juego, era el presente y el futuro de todos los que amaba. La alegría de ser abuela estaba irremediablemente manchada por la certeza de que nuestra felicidad familiar era una hermosa casa con un cimiento podrido. La felicidad de los años con el pequeño Mateo fue abruptamente interrumpida cuando él tenía unos 4 años. Empezó con cosas pequeñas, un cansancio que no era normal para un niño de su edad, una palidez constante, quejas de dolores en las articulaciones. Sofía, una madre atenta, lo llevó a varios médicos. Al principio, decían que era una etapa de crecimiento, una virosis, pero los síntomas persistían y empeoraban.
Después de meses de incertidumbre y decenas de exámenes, llegó el diagnóstico. Mateo tenía una enfermedad autoinmune rara, una condición que hacía que su propio cuerpo atacara sus células sanas. La noticia cayó como una bomba sobre nuestra familia. José Luis y Sofía quedaron devastados, pero rápidamente canalizaron su dolor hacia la acción, buscando los mejores especialistas, los tratamientos más avanzados. Esteban y yo hacíamos lo que podíamos para ayudar. Íbamos a Morelia para quedarnos con Mateo cuando Sofía y José Luis necesitaban ir a consultas o simplemente descansar. Esteban sufría en silencio. Su angustia era visible en su rostro, que parecía haber envejecido 10 años en pocas semanas. Pasaba horas mirando a su nieto, que ahora jugaba con menos energía, y veía la impotencia en sus ojos. El hombre que creía que el trabajo duro y la fuerza de voluntad podían resolverlo todo, se enfrentaba a un problema que no podía arreglar con sus manos. Fue durante una consulta con un especialista en genética en la Ciudad de México que la conversación tomó un rumbo que me heló la sangre. El médico, explicando la naturaleza de la enfermedad de Mateo, mencionó que muchas condiciones autoinmunes tenían un fuerte componente hereditario. Para comprender mejor el pronóstico y explorar todas las opciones de tratamiento, incluidas futuras terapias genéticas, dijo el médico, dirigiéndose a José Luis y Sofía, recomendaría encarecidamente un mapeo genético, no solo de Mateo, sino también de ambos padres y, si es posible, de los abuelos. Buscar marcadores, predisposiciones, puede darnos una imagen mucho más clara. Yo estaba sentada en un rincón de la sala, intentando pasar desapercibida, pero aquellas palabras, genética, hereditario, abuelos, sonaron como una alarma de incendio en mi cabeza. Mi mundo, que ya estaba sacudido por la enfermedad de mi nieto, comenzó a temblar en sus cimientos. En el viaje de regreso a Morelia, José Luis y Sofía discutían la recomendación del médico. Estaban ansiosos por hacer todo lo posible por su hijo. «Por supuesto que vamos a hacer las pruebas», dijo José Luis con determinación. «Yo, tú, tus padres, mis padres, todos los que puedan. Si hay la más mínima pista en nuestros genes que pueda ayudar a Mateo, tenemos que encontrarla». Esteban, sentado a mi lado en el asiento trasero, asintió con la cabeza. «Lo que sea necesario por el muchacho. Mi sangre está a su disposición». Sentí un escalofrío. Mi sangre. Él no tenía idea de lo que estaba diciendo. Yo, por otro lado, sabía exactamente lo que eso significaba. Una prueba genética. Comparar el ADN de José Luis con el de Esteban era el fin. La ciencia, una fuerza que apenas comprendía, estaba a punto de hacer lo que 40 años de susurros y miradas curiosas nunca lograron: exponer mi mentira de la forma más brutal e irrefutable posible. Mi pánico era tan grande que me sentí físicamente enferma. Tuve que pedir que detuvieran el coche para poder respirar. Inventé una excusa sobre el cansancio del viaje, pero la verdad es que, en aquel momento, en el arcén de una polvorienta autopista, vi el abismo abrirse frente a mí, y no había a dónde huir. La sombra de la genética, invocada para salvar a mi nieto, estaba a punto de destruir mi mundo. En los días que siguieron, mi vida se convirtió en una pesadilla despierta. José Luis, con su eficiencia habitual, comenzó a organizar las pruebas genéticas para toda la familia. Estaba enfocado, movido por la esperanza de encontrar una respuesta para la enfermedad de su hijo. No veía las trampas que se escondían en ese camino. Solo yo las veía. Intenté, de forma débil y desesperada, sembrar la duda. «¿Estás seguro de que es realmente necesario, hijo mío?», le pregunté un día por teléfono, intentando mantener la voz calmada. «¿No es muy caro? Quizás deberíamos concentrarnos en los tratamientos que los médicos ya han sugerido». «Mamá, el dinero no importa», respondió, con un punto de impaciencia. «Esto es por Mateo. El médico dijo que es importante. ¿Por qué estás cuestionando esto?». ¿Cómo podía explicarlo? Inventé más excusas. Hablé del miedo a las agujas, de ser demasiado vieja para este tipo de cosas. «Es solo una muestra de sangre, o incluso de saliva, mamá. No duele nada», dijo, su voz suavizándose. «Por favor, hazlo por él, por nosotros». Cada palabra suya era un clavo en mi ataúd. Me estaba pidiendo que lo ayudara a salvar a su hijo, y al hacerlo, me estaba pidiendo que destruyera a su padre. La ironía era de una crueldad atroz. Intenté hablar con Esteban. Quizás él, con su escepticismo hacia las cosas modernas, se opondría. Lo encontré en el porche, arreglando una de las mecedoras. «Esteban, sobre estos exámenes que José Luis quiere que nos hagamos, ¿no crees que es una exageración? Jugar con
con la sangre, con los genes. No parece natural. Dejó lo que estaba haciendo y me miró, con su mirada seria. Remedios. Si el médico dijera que para salvar a Mateo tengo que cruzar el país de rodillas, lo haría. Si dice que nuestra sangre puede ayudar, entonces tendrá nuestra sangre. No hay discusión. Su lealtad inquebrantable al nieto y al hijo selló mi destino. No había salida. El engranaje había comenzado a moverse, y yo estaba siendo aplastada por él. El día de la recogida de las muestras fue surrealista. Fuimos todos a una clínica en Morelia. El ambiente era estéril y silencioso. Vi a la enfermera sacarle sangre a Esteban. Ni siquiera parpadeó. Luego, fue mi turno. Sentí el pinchazo de la aguja e imaginé mi sangre, mi secreto líquido, siendo recogido, catalogado, analizado. José Luis estaba visiblemente aliviado de que todos hubiéramos accedido. Me abrazó y dijo: «Gracias, mamá. Sabía que podía contar con vosotros. Solo pude asentir con la cabeza, incapaz de hablar». En el viaje de vuelta, Esteban estaba optimista. «Ya verás, Remedios. Van a encontrar algo. Van a curar a nuestro niño. Nuestro niño». Su fe era tan pura, tan absoluta, y yo era la traidora que se sentaba a su lado, sabiendo que la cura para el nieto podría ser el veneno que mataría al abuelo. A partir de ese día, empecé a vivir en tiempo prestado. Los resultados, nos dijeron, tardarían unas semanas. Cada amanecer era un día menos de paz, un día más cerca del veredicto. Observaba a Esteban, mi marido de más de 40 años, moverse por la casa, vivir su vida en la bendita ignorancia del terremoto que estaba a punto de sacudir su mundo. Y yo, la sismóloga que sabía exactamente dónde y cuándo se rompería la falla, no podía hacer nada para advertirle, solo esperar. Y la espera era una tortura lenta y silenciosa. Las semanas que siguieron a la recogida de las muestras fueron las más largas de mi vida. El tiempo parecía haberse estirado, cada día arrastrándose con una lentitud agonizante. Una extraña calma se instaló en nuestra casa. La calma que, dicen, precede a las grandes tormentas. José Luis nos llamaba todos los días, pero sus actualizaciones eran sobre el estado de Mateo, no sobre los resultados. Mi nieto estaba respondiendo bien a un nuevo tratamiento, y eso trajo un alivio temporal, una distracción bienvenida de la bomba de relojería que sabía que estaba contando los segundos. Esteban, animado por las buenas noticias sobre Mateo, parecía más ligero. Silbaba mientras trabajaba en su pequeño jardín, cuidando sus rosales con una dedicación renovada. Veía la mejoría de su nieto como una señal de que todo iba a salir bien. Su esperanza era tan radiante que era casi doloroso estar cerca de él. Yo, por otro lado, me estaba desmoronando por dentro. Apenas dormía. Pasaba las noches dando vueltas en la cama, mi mente un torbellino de escenarios catastróficos. Imaginaba el momento en que la verdad saldría a la luz, la mirada de José Luis, el silencio de Esteban, la desintegración de nuestra familia. Mi cuerpo estaba en constante estado de alerta. Cualquier llamada telefónica me hacía saltar. Cada coche que frenaba frente a nuestra casa parecía ser el mensajero de la desgracia. Perdí el apetito. La comida, que siempre había preparado con tanto cuidado, ahora me sabía a ceniza. Adelgacé, y las ojeras bajo mis ojos se hicieron más profundas. «Estás muy callada, Remedios», me dijo Esteban una noche. «¿Estás preocupada por Mateo?» «Sí, claro, por Mateo», mentí, aferrándome a esa excusa plausible. «Se va a poner bien», dijo, con su fe inquebrantable. «Tenemos que ser fuertes por él y por José Luis». Puso su mano sobre la mía, y su tacto, que debería ser reconfortante, me quemó la piel. ¿Cómo podía ser tan bueno? ¿Cómo pude haber sido tan cruel? Una tarde, sentada en el porche intentando bordar, mis manos temblaban tanto que no podía guiar la aguja. Los hilos de colores parecían burlarse de mi vida gris. Miré mi vida con Esteban, las 4 décadas que habíamos compartido. Recordé las pequeñas cosas, la forma en que le gustaba el café, el sonido de sus pasos al llegar a casa al final del día, las raras veces que lo vi reír de verdad. Habíamos construido una vida, imperfecta, basada en una mentira. Sí, pero era nuestra vida, y estaba a punto de perderla. En aquel momento, una parte de mí deseó poder volver atrás en el tiempo, no a la juventud y a Roberto, sino al momento en que acepté casarme con Esteban. Si pudiera hacerlo todo de nuevo, ¿habría tenido el valor de enfrentar la vergüenza y tener a mi hijo sola? ¿O el miedo me habría llevado a cometer el mismo pecado otra vez? Era una pregunta sin respuesta. El teléfono sonó. Era José Luis. Mi corazón se detuvo. «¿Mamá?», dijo.
su voz extrañamente contenida. Los resultados han llegado. Voy para allá. Llego en 1 hora. No dijo nada más. Pero el tono de su voz lo dijo todo. La espera había terminado. La calma se había roto. La tormenta estaba llegando. Me levanté, con las piernas temblando. Entré en casa. Esteban estaba leyendo el periódico en su sillón. Me miró por encima de las gafas. «¿Qué pasa? Estás pálida como la cera». Era José Luis, conseguí decir. Los resultados han llegado. Y entonces nos sentamos y esperamos, en silencio. La última hora de nuestro mundo tal como lo conocíamos. Volver a esa escena, ahora con el peso de toda una vida sosteniéndola, es casi insoportable. La hora que tardó José Luis en llegar fue un vacío en el tiempo. Esteban y yo no intercambiamos ni una sola palabra. Él dobló su periódico y lo dejó en la mesa a su lado. Yo me senté en el sofá frente a él. El único sonido en la sala era el tic-tac del reloj. Cada segundo un martillazo en la estructura de nuestra vida. Veía la confusión crecer en el rostro de Esteban. Sabía que algo iba mal. Mi palidez, mi silencio, el tono de la voz de José Luis al teléfono. Pero su mente, acostumbrada a pensar en términos prácticos y lógicos, no podía concebir la verdad. Quizás pensaba que los resultados traían malas noticias sobre su propia salud, o la mía. La monstruosidad de lo que estaba por venir estaba más allá de su imaginación. Cuando el coche de José Luis se detuvo frente a la casa, el sonido de los neumáticos en la grava fue ensordecedor. Ninguno de los dos se movió para abrir la puerta. José Luis entró, usando su propia llave. Su rostro estaba gris, sus ojos rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando durante todo el viaje. Sostenía el sobre blanco en su mano como si fuera un arma. No nos saludó. Simplemente caminó hasta el centro de la sala y se detuvo, su mirada alternando entre Esteban y yo. «¿Qué pasa, hijo? Me asustas», dijo Esteban, su voz grave rompiendo el silencio. José Luis no respondió a su padre. Sus ojos se clavaron en mí. Había en ellos un dolor y una acusación tan profundos que me sentí encoger físicamente. Me tendió el sobre. «Explica esto, mamá», dijo, su voz un susurro ronco y quebrado. Mis manos temblaban tanto que apenas pude coger el papel. Esteban se levantó y se acercó. «Déjame ver eso», dijo. Cogió el sobre de mi mano inerte y sacó las hojas de dentro. Y fue entonces cuando el silencio que describí al principio se instaló. El silencio que fue el verdadero sonido de nuestro mundo al romperse. Observé el rostro de Esteban mientras leía. Sus ojos se movieron lentamente por las líneas de texto técnico, por los porcentajes, por los marcadores genéticos. Al principio, solo había incomprensión. Luego, vi una arruga formarse en su frente. Releyó una sección. Y finalmente, vi el momento exacto en que comprendió. No fue una explosión, fue una implosión. Fue como ver un edificio derrumbarse sobre sí mismo, a cámara lenta. El color desapareció de su rostro. La luz de sus ojos se apagó. Su postura, siempre tan erguida y orgullosa, se desplomó, como si un peso invisible lo hubiera aplastado. Se sentó en su sillón, el que tenía la forma de su cuerpo, y se quedó mirando el papel. Y fue ahí donde mi mundo se deshizo, no con un estruendo, sino con el silencio de un hombre bueno al descubrir que su vida entera había sido una mentira. El resto sucedió exactamente como mi memoria lo registró la primera vez. Su precisión al doblar el papel, su caminar lento hasta el cuarto, el suave sonido del armario, el regreso con la maleta de lona, su paso a mi lado como si yo fuera aire, y sus últimas palabras, su sentencia: «Cuida de tu hijo, Remedios. Tú, hijo». Después del clic de la puerta, un sonido tan pequeño para marcar un fin tan grande, José Luis se derrumbó en el sofá, con la cabeza entre las manos, sollozando. Eran los sollozos de un hombre cuya identidad había sido robada, cuyo pasado había sido reescrito sin su permiso. Yo me quedé de pie, paralizada, en medio de la sala. El silencio había vuelto, pero ahora estaba lleno de los escombros de nuestra familia, el olor de la cena que había empezado a preparar y que nunca se comería. El retrato de nuestra boda en la pared, ahora un monumento a un fraude. El sonido de los sollozos de mi hijo, el eco del cierre de la puerta y de un hombre saliendo para siempre de la vida que creía que era suya. Había pasado 44 años temiendo aquel momento, pero nada, ninguna de mis noches de insomnio, ninguna de mis pesadillas, me había preparado para la realidad devastadora y silenciosa de aquel fin. El sonido de los sollozos de José Luis era lo único que rompía el silencio sepulcral de la sala. Lloraba como un niño,
un llanto de dolor, de confusión y de traición. Yo seguía de pie, incapaz de moverme, sintiéndome una extraña en mi propia casa, ahora un escenario de devastación emocional. Finalmente, levantó la cabeza. Sus ojos, los ojos de Roberto, estaban llenos de una pregunta que parecía tener miedo de formular. «Mamá», empezó con la voz embargada. «¿Quién? ¿Quién es él?» La pregunta flotó en el aire, simple y directa, pero cargada con el peso de toda una vida de engaño. Sentí que mis piernas cedían y me senté en la silla más cercana, mi cuerpo finalmente rindiéndose al shock. Había llegado la hora. No había más a dónde huir, no había más excusas que inventar. La verdad, desnuda y cruda, era todo lo que me quedaba. Empecé a hablar. Mi voz era un hilo débil, proveniente de un lugar muy lejano. Se lo conté todo. Le conté sobre la Remedios joven y soñadora, sobre la kermés, sobre el camionero con promesas fáciles y una sonrisa bonita. Le conté sobre los encuentros secretos a la orilla del lago, sobre sus palabras que me parecieron un billete para salir de mi vida monótona. Le conté sobre el miedo. Intenté explicarle lo que era ser una muchacha soltera y embarazada en 1970, en nuestro pequeño pueblo, la vergüenza, el juicio, el miedo a la reacción de mis padres, especialmente de mi madre. Intenté pintarle el cuadro del pánico que me llevó a ver en Esteban no a un hombre para amar, sino una solución, una tabla de salvación. Mientras hablaba, no lo miraba. Miraba mis manos, ahora viejas y manchadas, que descansaban en mi regazo, las mismas manos que lo habían acunado, que habían bordado su ajuar, que habían cocinado sus comidas. Eran las manos que habían tejido la telaraña de mentiras que ahora nos aprisionaba. Tu padre biológico se llamaba Roberto, dije finalmente, pronunciando el nombre en voz alta por primera vez en décadas. Se fue. En cuanto supo de ti, se fue y nunca más lo vi. Hubo un largo silencio. Cuando levanté la mirada, vi que José Luis había dejado de llorar. Su rostro era una máscara de dolor y de una rabia fría. Entonces, toda mi vida ha sido una mentira, dijo, las palabras saliendo lentas y pesadas. Sé que me equivoqué, hijo mío. Empecé yo. No me llames así, interrumpió, su voz subiendo por primera vez. No después de esto. Me mentiste. Le mentiste a él, el hombre que me crió, que me dio todo, que me amó como a un hijo. Vivió una mentira por tu culpa. Se levantó y empezó a caminar por la sala, con las manos en la cabeza, como si no pudiera contener su agitación. Todas las conversaciones, todos los consejos, el orgullo en sus ojos en mi graduación, en mi boda, era todo una farsa. Y tú estabas ahí, a su lado, viéndolo todo, sabiendo la verdad. ¿Cómo pudiste, mamá? ¿Cómo tuviste el valor? No tenía respuesta. ¿Qué respuesta podía haber? Tuve miedo. Sonaba tan débil, tan egoísta, ante la magnitud de su dolor y del dolor de Esteban. Sé que lo que hice no tiene perdón, susurré. Viví con esta culpa todos los días de mi vida. Se detuvo y se rió, una risa sin alegría, llena de amargura. ¿Tu culpa? ¿Y su dolor? El hombre que acaba de salir por esa puerta, que perdió a su hijo y su vida en 5 minutos por un trozo de papel. ¿Pensaste en él? Cada palabra era un golpe merecido. No tenía defensa. Solo podía sentarme allí, en los escombros de nuestra familia, y recibir el impacto de la verdad que yo misma había liberado. Necesito irme, dijo finalmente, con el rostro exhausto. Necesito pensar. No, no me llames. Te llamaré cuando... si puedo. Salió tan rápido como había llegado, dejándome sola en la casa oscura y silenciosa, con los fantasmas de 2 hombres, el que se había ido para no volver nunca más, y el que quizás nunca más me miraría de la misma manera. El alivio de ya no tener que cargar con el secreto fue completamente eclipsado por el dolor devastador de sus consecuencias. La confesión no me había liberado, solo había transferido mi prisión a los hombres que más amaba. Los días que siguieron a la partida de Esteban fueron los más vacíos de mi vida. La casa, antes mi refugio y el centro de mi universo, se convirtió en una prisión de recuerdos y silencio. Cada objeto parecía gritar su ausencia, su sillón vacío, su taza de café sin usar en el estante, su chaqueta de trabajo aún colgada detrás de la puerta. Me movía por la casa como un fantasma, mi propia presencia un eco de una vida que ya no existía. Mi primer instinto, nacido de décadas de hábito, fue intentar arreglar las cosas. Reuní coraje
y después de 2 días de silencio absoluto, llamé a casa de la hermana de Esteban, Dolores, donde sabía que se había refugiado. Dolores respondió, su voz fría y distante. ¿Qué quieres, Remedios? Yo necesito hablar con él, Dolores. Por favor, imploré. Hubo una pausa, y la oí hablar con él al fondo. Luego, volvió al teléfono. No quiere hablar contigo. Dijo que no vuelvas a llamar. Las palabras fueron dichas sin rodeos, sin compasión. El teléfono hizo clic, y la llamada se cortó. La finalidad de aquel gesto me dejó sin aire. No solo estaba enfadado, me estaba borrando. Lo intenté de nuevo unos días después, esta vez yendo a su casa. Me quedé al otro lado de la calle, mirando las ventanas cerradas, intentando armarme de valor para llamar a la puerta. Fue Dolores quien me vio. Salió, cerró la verja tras de sí y vino a mi encuentro en la acera. No hagas las cosas más difíciles, Remedios, dijo, su voz baja pero firme. No te va a ver. Lo que le hiciste lo ha roto. No hay nada que puedas decir o hacer. Vete. No era cruel. Era solo factual. Miré su rostro, una versión más suave del de Esteban, y vi no solo su lealtad a su hermano, sino también su propio dolor y desilusión. Para ella, yo no solo había destruido a mi marido, sino a su hermano. Volví a casa derrotada. Su silencio era una muralla impenetrable. El silencio de José Luis era diferente, pero igualmente doloroso. No me llamó durante 2 semanas. Fueron las 2 semanas más largas de mi existencia. No sabía si me odiaba, si estaba intentando procesar la información, o si simplemente necesitaba espacio. Respeté su petición y no lo busqué. Cuando finalmente llamó, su voz era formal, distante, como la de un conocido tratando asuntos burocráticos. «Hola, mamá», dijo, y la palabra «mamá» sonó forzada y sin calidez. «Llamaba para saber si necesitas algo. Dinero, comida. Estoy bien, hijo mío. Solo quería saber de ti. Y de Mateo. Estamos bien», dijo, su voz cortante. «Sofía lo sabe todo. Está intentando ayudarme a lidiar con esto». Hubo una pausa. «No puede ni mirarte ahora mismo». Aquellas palabras dolieron casi tanto como las de José Luis. Quería mucho a Sofía. La idea de que ella también me viera como un monstruo. «¿Y papá?», pregunté. Mi voz un susurro. «Yo no lo llamo así», corrigió fríamente. «Hablé con tía Dolores. Él tampoco quiere hablar conmigo. Creo que mirarme le duele demasiado ahora». Y fue ahí donde comprendí la verdadera extensión de la devastación. No solo había roto el corazón de Esteban, había roto el vínculo entre él y el muchacho que amaba como a un hijo. Los había convertido en extraños el uno para el otro. Nuestras conversaciones, en las semanas siguientes, siguieron este patrón. Eran cortas, centradas en la logística. Se aseguraba de que estuviera bien económicamente, de que tuviera lo que necesitaba. Cumplía con su deber de hijo, pero el amor, la cercanía, el cariño, todo eso había desaparecido. Ahora había un abismo entre nosotros, un abismo que yo había pasado toda una vida cavando, y el eco de aquella puerta al cerrarse, tanto la de Esteban como la del corazón de mi hijo, era el único sonido en mi nueva y solitaria vida. El tiempo pasó, pero no curó nada, solo solidificó la nueva realidad. Pasó un año de silencios, de conversaciones tensas con mi hijo, de una soledad que se impregnó en las paredes de mi casa. Veía a Esteban de vez en cuando, a distancia, en misa. Se sentaba al otro lado de la iglesia y se iba antes de que pudiera siquiera pensar en acercarme. En el mercado, si nuestros caminos se cruzaban, giraba la cara y cambiaba de dirección. Se había convertido en un fantasma en mi propia ciudad, un recordatorio vivo y ambulante de mi fracaso. Parecía haber envejecido 20 años en ese año. Sus hombros, antes tan rectos, ahora estaban encorvados. Su andar, antes tan firme, ahora era lento y arrastrado. Había una tristeza permanente en sus ojos, una resignación que me partía el corazón cada vez que la vislumbraba. José Luis también intentó hablar con él, varias veces. Le escribió cartas, le pidió a tía Dolores que intercediera. Quería decirle a Esteban que, independientemente de la biología, él siempre sería su padre, el hombre que lo crió. Pero Esteban se negó a verlo o a leer sus cartas. El dolor de la traición era demasiado profundo. Para él, la verdad había reescrito el pasado y envenenado todos los buenos recuerdos. Mirar a José Luis era, imagino, mirar 44 años de engaño. Y entonces, un martes por la mañana, llegó la llamada. No fue de José Luis, sino de Dolores. Su voz estaba embargada por el llanto. «Remedios,
Es Esteban. Mi corazón se heló. ¿Qué ha pasado? Él ha muerto. Esta mañana. Lo encontraron en su cuarto. El médico dijo que el corazón simplemente dejó de latir, un infarto fulminante, mientras dormía. Me quedé en silencio, intentando procesar la noticia. Muerto. Esteban estaba muerto. No andaba bien desde hace mucho tiempo. Continuó Dolores, su voz quebrándose. Desde que se enteró, se consumió remedios. Era como si las ganas de vivir lo hubieran abandonado. El médico puede llamarlo infarto, pero yo sé lo que lo mató. Fue un corazón roto. Sus palabras fueron una sentencia final. No había sangre en mis manos, pero me sentía una asesina. No lo había apuñalado ni envenenado. Había hecho algo peor. Le había robado su historia, su identidad, su orgullo. Le había quitado al hijo que adoraba. Y eso, al final, le había quitado la vida. Colgué el teléfono y el mundo a mi alrededor empezó a girar. Caminé hasta su sillón, el sillón vacío. Me arrodillé y abracé el cuero gastado, inhalando su débil olor que aún permanecía allí, y lloré. Lloré como no había llorado desde que era una muchacha asustada con un secreto en el vientre. Lloré por la pérdida del hombre bueno al que nunca había amado como merecía, pero que había sido la roca de mi vida. Lloré por mi estupidez, por mi miedo, por mi mentira que había tenido la más terrible y final de las consecuencias. No habría más oportunidades para pedir perdón. No habría reconciliación. Mi sentencia no era su rabia, sino su ausencia eterna. Lo había matado con mi verdad, y ahora tendría que vivir con su fantasma, y con la certeza de mi pecado, por el resto de mis días. Su muerte no fue súbita, fue una muerte anunciada por el corazón que yo misma había despedazado. El funeral de Esteban fue en una tarde gris y lluviosa, como si el cielo de Pátzcuaro estuviera de luto por uno de sus hijos más discretos y honrados. Sabía que mi presencia no era bienvenida, pero tenía que ir. Era mi último acto de respeto, mi última oportunidad de decirle adiós, aunque fuera en silencio y a distancia. Me puse un vestido negro sencillo y un chal para cubrirme la cabeza. No me atreví a sentarme en los bancos delanteros de la iglesia, reservados para la familia de la que ya no formaba parte. Me quedé de pie, al fondo, apoyada en un pilar frío de piedra, una sombra entre las otras sombras. Desde allí, lo veía todo. Veía a Dolores y a sus hijos, los sobrinos de Esteban, recibiendo el pésame. Sus rostros estaban marcados por el dolor. Vi a los amigos de la fábrica de cal, hombres de manos gruesas y rostros surcados por el tiempo, que parecían incómodos con sus trajes de domingo. Vi a los vecinos, a los conocidos, a la comunidad entera que lo había conocido como Esteban, el hombre de bien, y vi a mi hijo, José Luis. Estaba sentado en primera fila, junto a tía Dolores. Tenía los hombros caídos, el rostro pálido. A su lado, Sofía le sostenía la mano con fuerza. Su mirada estaba perdida, fija en el ataúd de madera sencilla en el centro de la iglesia. Su dolor era complejo, una mezcla de luto por el hombre que lo crió y, sospecho, de culpa por no haber tenido la oportunidad de reconciliarse. Mi mentira les había robado incluso el derecho a un adiós en paz. Durante la misa, el sacerdote habló de la bondad de Esteban, de su honestidad, de su amor por la familia. Cada palabra de elogio era una brasa que me quemaba el alma. La gente a mi alrededor lloraba en voz baja. Yo no lloré. Mis lágrimas se habían secado. Dentro de mí solo había un desierto de arrepentimiento. Cuando la ceremonia terminó y la gente empezó a salir para acompañar el cortejo al cementerio, permanecí en mi lugar, oculta por el pilar. Algunas miradas se cruzaron con la mía. No eran miradas de odio, sino de algo peor, de lástima y de desaprobación silenciosa. Yo era la viuda que no era viuda, la mujer cuyo nombre estaba para siempre ligado a la tristeza que había llevado a aquel hombre a la tumba. Seguí el cortejo de lejos, manteniéndome a una distancia respetuosa. En el cementerio, observé mientras bajaban el ataúd a la tierra. Vi a José Luis coger un puñado de tierra y arrojarlo a la fosa, un gesto final de un hijo a su padre. En aquel momento, la biología no importaba. El dolor en el rostro de José Luis era el dolor de un hijo que había perdido a su padre, el único padre que había conocido. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, me acerqué, finalmente. Me quedé frente a la tierra removida, al montón de flores que ya empezaban a marchitarse con la fina lluvia. No había palabras que decir, solo me quedé allí, en silencio,
dejando que la lluvia se mezclara con las lágrimas que finalmente comenzaron a caer. «Adiós, Esteban», susurré al viento, «y perdóname», pero sabía que el perdón, al igual que el hombre a quien se lo pedía, estaba ahora para siempre fuera de mi alcance. Yo era la sombra en su funeral, y estaba destinada a vivir en la sombra de su memoria por el resto de mi vida. Unos días después del funeral, José Luis apareció en mi casa. Fue la primera vez que venía sin un propósito burocrático desde la revelación. Entró en silencio y se sentó a la mesa de la cocina, en el mismo lugar donde Esteban se había sentado aquella noche terrible del nido vacío. Le serví un café, también en silencio. Las palabras parecían inadecuadas, demasiado pesadas. Fue él quien rompió el silencio. «Fui a visitar la tumba hoy», dijo, mirando su taza. «Llevé unas flores». Yo solo asentí con la cabeza. «He estado pensando mucho», continuó, su voz baja y cansada. «He estado muy enojado. Enojado contigo por haber mentido. Enojado con él por haber sido tan terco y no haberme dejado hablarle. Y enojado conmigo mismo por no haberlo intentado más». Levantó la mirada y se encontró con la mía. La rabia fría que había visto en sus ojos había desaparecido, reemplazada por una tristeza profunda. En el funeral, mientras el sacerdote hablaba, solo podía pensar en una cosa. Estaba hablando de mi padre, no de un extraño, no del hombre que me dio sus genes y luego huyó. Estaba hablando de mi padre, el hombre que me enseñó a ser un hombre. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, silenciosamente. «Puede que no me diera su sangre, mamá, pero me dio su vida entera. Y yo nunca tuve la oportunidad de decírselo, de decirle que nada de eso importaba, que él era mi padre. Su dolor era palpable, y mi culpa era su fuente. Lo que hiciste», continuó, su voz quebrándose, «estuvo mal, terriblemente mal. Nos destruyó. Lo destruyó a él, y cambió todo entre nosotros. No sé si algún día podré perdonarte por completo. No sé si nuestra relación volverá a ser lo que era». Hizo una pausa, respirando hondo. «Pero tú eres mi madre, y has pasado por todo esto sola. La culpa, no puedo imaginarlo. Y ahora estás sola». En aquel momento, vi un atisbo de compasión en sus ojos. No era perdón, no era olvido. Era algo más frágil, más realista. Era un reconocimiento de nuestra tragedia compartida. Él había perdido a un padre, yo había perdido a un marido, y la confianza de mi hijo. Estábamos ambos heridos, sangrando por los pedazos de la verdad. «Sofía y yo hemos hablado», dijo. «Mateo necesita a su abuela, y yo no quiero perderte a ti también. No puedo perder a nadie más». A partir de ese día, algo cambió. La formalidad helada desapareció, reemplazada por una delicadeza cuidadosa. Empezamos a reconstruir nuestra relación, no sobre las ruinas de la antigua, sino en un terreno nuevo. Una relación basada en la verdad dolorosa, en la pérdida compartida y en un amor que estaba irremediablemente herido, pero que, de alguna manera, había sobrevivido. Sus visitas se hicieron más frecuentes. Traía a Mateo, y ver a mi nieto correr por la casa era un bálsamo para mi alma herida. Pero siempre había un espacio entre nosotros, una tristeza silenciosa que flotaba en el aire. La memoria de Esteban siempre estaba presente, el fantasma del hombre bueno que había sido el pilar de nuestras vidas, y cuya ausencia definía ahora nuestra nueva realidad. Nuestra reconciliación no fue una cura milagrosa, fue el proceso lento y doloroso de aprender a vivir con las cicatrices. Hoy tengo 76 años. Mi casa en Pátzcuaro sigue igual, pero está más silenciosa. El mundo de fuera ha cambiado, pero aquí dentro, el tiempo parece haberse ralentizado, medido por el tic-tac del viejo reloj y el deslizar de mi aguja a través de la tela. Vivo de mis bordados y de mis recuerdos. El sillón de Esteban sigue en el mismo lugar. Nadie se sienta en él. A veces, me encuentro hablándole, contándole sobre mi día, sobre Mateo, que está creciendo y convirtiéndose en un muchacho inteligente y amable, a pesar de su enfermedad, que ahora está controlada. Es una conversación unilateral, claro, pero ayuda. Mi relación con José Luis es un tapiz tejido con hilos de amor y de dolor. Me visita todas las semanas, me trae la compra, se sienta conmigo en la cocina y conversamos. Hablamos del presente, del futuro de Mateo, de cosas triviales. Rara vez hablamos del pasado. No es necesario. El pasado vive con nosotros, en el espacio que existe entre nuestras palabras, en la mirada de tristeza que a veces nos sorprendemos intercambiando. Él me respeta como su madre, cuida de mí, pero la confianza, la inocencia de nuestra antigua relación, esa se perdió para siempre. Me mira, y lo sé,
Ve a la mujer que mintió, a la mujer cuya debilidad costó la vida del hombre que él llamaba padre. A veces, cuando miro el horizonte desde mi porche, pienso en la Remedios de 21 años, la muchacha asustada que tomó una decisión por miedo. ¿La condeno? No, la comprendo. Pero también sé que nuestras elecciones, incluso las nacidas de la desesperación, tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de nosotros, como las ondas en un lago después de lanzar una piedra. Mi piedra, lanzada hace más de 50 años, aún hoy crea ondas en las vidas de aquellos que amo. Aprendí, de la forma más dura, que la verdad, cuando se entierra, no muere. Solo se pudre y envenena el suelo a su alrededor, y cuando finalmente sale a la luz, lo hace con una fuerza destructiva. No sé si merezco el perdón. Probablemente no. Mi penitencia es esta: vivir mis últimos días con el pleno conocimiento del dolor que causé. Vivir en la casa que compartí con un hombre bueno al que engañé y anhelar la cercanía total de mi hijo, que nunca más tendré. Mi historia no es una historia de heroísmo, ni de redención fácil. Es solo la historia de una mujer común, de una mentira y de sus consecuencias devastadoras. Es la última línea de mi bordado, la línea oscura que ata todos los demás hilos. Y así, con las manos que un día bordaron un ajuar de mentiras, hoy tejo el hilo final de esta confesión. Lo hago no para disculparme, sino para dar testimonio. Para que quizás alguien, en algún lugar, al escuchar esta historia, elija el camino difícil de la verdad, en lugar del camino aparentemente fácil del engaño. Porque al final, es solo eso lo que nos queda, la verdad y las historias que dejamos atrás.